Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a comenzar nuestro servicio en el Señor esta tarde. Vamos a hacer una oración. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, venir a este lugar, Señor, con un corazón agradecido por todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has cuidado todo el tiempo, Señor. Nos has sustentado, nos has cuidado, nos has, Señor Dios, amado, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos das la salud, Señor Dios, y las fuerzas para estar en este lugar, Señor. Y estamos aquí, Señor Dios, con nuestro corazón abierto, Señor Dios, a aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Padre, nuestros temores, Señor. Y sabemos, Señor Dios, que estando, Señor, en tus manos, Señor, estamos seguros, Padre. Te rogamos también por los que vienen en camino, Padre, que tú los bendigas. Que los traigas con bien, Señor, que apresures sus pasos, Señor, con cuidado. Que lleguen, Señor, y se gocen junto con nosotros, Padre. También te pedimos, Señor, por nuestro pastor Kenyo, que tú lo sigas bendiciendo, Padre, que tú lo sigas sustentando de tu palabra, Señor. También por el pastor Sergio, Señor Dios, síguelo guiando. Señor Dios, llénalo de tu gracia y de tu amor, Señor Dios, y que hoy, Señor Dios, tú le pongas, Señor Dios, tu palabra en sus labios, Señor Dios, y que, Señor Dios, que nos dé lo que tú tienes para darnos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, él me librará. Con escudo me ha rodeado, bajo sus alas voy confiado, he comprobado que mi Dios nunca falla. Celebraré cada mañana, me alegraré en su alabanza, anunciaré que con poder me ha salvado. Actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, pero eso va conmigo, no le temo a nada, él me librará. Con escudo me ha rodeado, bajo sus alas voy confiado, he comprobado que mi Dios nunca falla. Celebraré cada mañana, me alegraré en su alabanza, anunciaré que con poder me ha salvado. Actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, él me librará, y
actúa al hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, Él me librará. Al hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, Él me librará. Y yo al hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, Él me librará. Sí, bendito Dios. Gracias te damos, Señor Dios, porque no hay nada ni nadie, Señor Dios, que tenga tu palabra, Señor. Tu palabra no tiene frontera, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque nos das la bendición de poderte alabar con esos cánticos, Señor. Bendícelos, Señor Dios, úngelos, Padre. Que llenen nuestros corazones, Señor, que tú te goces en cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno está la mano de Jesús, tu nombre, date honra, gloria y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, date honra, gloria y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Jesús.
Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muy buenas tardes, todos ustedes, nuestros hermanos que están aquí reunidos y los que nos están mirando desde sus hogares ahí en Facebook. Le damos una bienvenida. Y estamos tratando de pulir cómo vamos a hacer nosotros las reuniones de los miércoles, qué cambios van a haber. Es una buena época en que podemos hacer cambios, intentar cosas nuevas, porque deseamos ministrar a ustedes que están aquí con nosotros como a nuestros hermanos que nos están mirando. Hemos notado que nuestra hermana Iris desde Perú ha estado mirando los servicios, nuestra hermana Noemí desde Guatemala mira familias de México nuestros que están conectados con nosotros y entonces hay se expanden la influencia de Antorcha de Fe un poquito y entonces queremos nosotros bendecirlos. También queremos continuar con nuestras reuniones de oración en Facebook todos los viernes. Me da mucho gusto, de entre 17 a 22, 23 hermanos se congregan a la oración, más los hermanos que están con nosotros tanto en el aspecto técnico como los que vienen a hacer la alabanza y orar con nosotros. Y creo que esto es un motivo de gratitud, de éxito, de mirar, el Señor nos está enseñando a hacer las cosas un poco diferentes. Eso me gusta, el saber que podemos hacer las cosas diferentes y seguir dándole la gloria al Señor y teniendo un poquito de mayor alcance. Sí se van a empezar a hacer las cosas un poco diferentes, queremos hacerlas diferentes, queremos tener una mayor influencia, un poquito mayor alcance. También los domingos notamos que la gente se sigue conectando y vamos a seguir teniendo estos servicios en línea. Ese va a ser mi enfoque de oración en este momento. Cada miércoles vamos a invitar a los diáconos a que vengan a orar. Vamos a tener un momento de oración con alguna petición especial y después haremos un poquito las cosas diferente a lo que hacíamos los miércoles. Para que los hermanos que nos miran por Facebook también puedan ser bendecidos. ¿Qué les parece si comenzamos este primer miércoles que estamos aquí orando precisamente en esa nueva visión que el Señor nos está dando y que queremos aprovechar la oportunidad de que pues todo esto se aprendió durante el tiempo de la cuarentena, pues utilizarlo, seguir usándolo para la gloria del Señor. Únanse, hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque finalmente la casa de Dios ha sido abierta. Y te damos gracias, Señor, porque yo entiendo poco a poco los hermanos se van a ir uniendo e incluyendo, Señor, aquí a la familia, aquí al edificio. Y te doy gracias por esa oportunidad, Señor. Pero también, Padre, a través de este periodo de prueba que pasamos, tuvimos, Señor, la bendición de aprender cosas nuevas. Y te doy gracias, Señor, por mis hermanos que se esforzaron, que aprendieron a la fuerza cosas nuevas y que no queremos, Señor, meterlas en un baúl y esconderlas y decir, para la próxima, ahora está esta herramienta delante de nosotros, Señor, y queremos usarla. Y deseamos, Señor, que mayor número de gente, Señor, se una a Antorcha de Fe, tanto en aspecto físico aquí, como por medio, Señor, de las señales de medios sociales, que puedan ellos venir, escuchar, ser ministrados por ti. Sí. Y que, Señor, miremos esta nueva herramienta, Padre, para una manera de expandir el reino de los cielos. Sí. No solamente oro, Señor, por Antorcha de Fe, que está pensando hacer esto nuevo, pero hay muchas iglesias, Señor, que exactamente han recibido la misma visión nuestra y que van a estar haciendo exactamente lo mismo, y te pido tu bendición por ellos. Lo que sí oramos, Señor, es de que la predicación, la exposición de tu palabra no sea adulterada. Podemos usar, Señor, todos los medios, pero no podemos cambiar la palabra de Dios. Y te pido que Antorcha de Fe, Señor, permanezca fiel, Señor, en la exposición de tu palabra, fiel al estudio de la palabra verso por verso, y que, Señor, la iglesia siga siendo edificada, la iglesia siga creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
En estos tiempos, Señor, que nosotros sabemos que no van a cambiar. Las cosas, Señor, irán de mal en peor, pero el pueblo de Cristo seguirá yendo hacia el frente. Y aunque el mundo piense, Señor, que estamos en la época del postcristianismo, ya fuera de moda, no, el mejor momento de la iglesia viene adelante. ¿Por qué? Porque tu iglesia, Señor, reinará juntamente con Cristo, Señor, y estaremos siempre con Él. El mejor tiempo de la iglesia viene adelante. Y te pedimos, Señor, que mientras esa manifestación gloriosa tuya, la bienaventuranza del cristiano, Señor, llegue a nuestras vidas, que exista aquí en Antorcha de Fe un pueblo fiel que proclama a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Señor, y que si seamos los únicos que quedan, Señor, que no cambiemos la doctrina, Señor, de la palabra de Dios. Señor, bendice al grupo de alabanza, bendice a mis hermanos, Señor, y te pedimos, Señor, que bendigas, Padre, Antorcha de Fe. Una nueva faceta en nuestro ministerio, que es emocionante, que es un reto a nuestras vidas, que es algo fresco que nos mueve, Señor, a decir, vamos, iglesia, vamos. Bendice, Señor, tu obra, Señor, y añade a tu iglesia los que han de ser salvos. Pedimos, Señor, que ya sea aquí en nuestra casa o como por medio de los medios sociales, veamos gente, Señor, venir a los pies de Cristo, que es lo más importante. Que sea el nombre de Jesús glorificado. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sigamos alabando al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Póngase, mi hermano. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cántale al Señor. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Porque grande es Jehová y digno de alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Porque grande es Jehová y digno de alabanza.
digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecir su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Porque grande es Jehová y digno de alabanza, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová y digno de alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema, y digno de suprema, y digno de suprema alabanza. Sí, bendito Dios, digno eres, Señor, toda alabanza. Hoy es miércoles de oración, que siempre venimos con peticiones, cargados de peticiones para el Señor, y que eso no se acorte. Este es un hermoso canto, casi todos lo conocemos. Quiero escuchar tu dulce voz, se llama. Los que están oyendo viendo por Facebook, en su casa, tanto como también como ustedes están aquí presentes, quiero que traigan sus peticiones al Señor. Mientras cantamos este canto, traigan las peticiones al Señor, ore por sus necesidades y adore al Señor también. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un
niño y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Sí, bendito Dios. Tú escuchaste, Señor, las peticiones de cada hermano, Señor Dios, que viene cargado, Señor, de necesidades, Padre. Antes de que abramos nuestros labios, Señor, tú conoces ya las peticiones, Señor, pero a ti te gusta, Señor Dios, y a nosotros nos encanta también, Señor Dios, venir y postrarnos delante de tu presencia, Señor, y traer nuestras cargas delante de ti, Señor. Porque sabemos, Señor, Dios, que a tu tiempo, que es el tiempo perfecto, tú vas a contestarlas, Señor. Gracias te damos, Padre, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches o buenas tardes, todavía hay sol, ¿verdad? Viene el verano y déjenme siento. El domingo me dieron la bienvenida al club del ácido úrico. Y hoy amanecí con el olor. Dios les bendiga, hermanos. Es bendición y es un placer estar aquí en la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. ¿Verdad? Nos gozamos en esto. Y abran sus Biblias, hermanos. No quiero yo tomar tiempo ahí hablando de cosas, porque entonces ya no tengo freno. Abran sus Biblias ahí en el capítulo 2 de Colosenses, hermanos. Y yo sé que ya tocaba el capítulo 3, pero el Señor puso en mi corazón regresar unos versículos. Parece que pero sentí que por las circunstancias que nos rodean, necesitamos aprender un poquito más. Pablo tiene ahí más carne que compartir con nosotros, y quisiera que abrieran ahí en la carta a Colosenses el capítulo 2 y los versículos del 20 en adelante, hermanos, y vamos a cubrir hasta el final del capítulo y nos vamos a pasar al capítulo 3. Y una vez les aviso, llamen a su casa, van a llegar tarde hoy, hermanos. Vamos a cubrir, no, son mentiras, solo vamos a, lo que pasa es de que las cartas originales, hermanos, no estaban divididas por versículos ni capítulos, así es de que este párrafo que quiero que repasemos termina hasta el versículo 3 del capítulo 3. Y vamos a ver estos versículos, hermanos, solo como yo sé que hablamos de esto la semana pasada, pero quiero también compartir con ustedes que estar aquí en el púlpito frente con ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han ido a las, no estoy tratando de no hacer Spanglish, a las tiendas de mascotas, iba a decir a las tiendas de mascotas, y han visto esos pescaditos. Cuando yo vine aquí decían que eran pescaditos de pelea, pero no son pescaditos de pelea, lo que pasa es que son muy agresivos los machos, ¿verdad? Entonces los tienen que tener separados. ¿Han ido ustedes a ver esos, a veces esos pesquetos los tienen en un vasito, hermanos, ahí? Y pues así, hermanos, cuando estamos transmitiendo, estamos en la mesa, y yo personalmente me siento como esos pescaditos que están ahí en el vasito, hermanos. Pero aquí en el púlpito con ustedes, en compañerismo, se siente uno como que ya estamos en una pecera más grande y hay más peces así a nuestro alrededor. Eso es un gozo estar aquí con ustedes, hermanos. Quisiera pedir a un hermano o una hermana que nos encontrara ahí en el capítulo 2 y nos leyera los versículos 9 y 10, solo como introducción, hermano o hermana, ahí con una voz fuerte, que usted nos ayude con este versículo. Hermana Lidia. 9 y 10 del capítulo 2, hermano. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, muchas gracias, hermana, porque en él habita, dice, hablando de Cristo Jesús, toda la, ¿cómo es la palabra? La plenitud de la deidad, o la deidad en su pleno. Y nosotros, a causa de eso, estamos completos en él. Y de eso es de lo que quiero hablar en esta noche, hermanos. Y vamos a brincarnos ahora al versículo 20. Y ahí es donde vamos a hablar ahora de la identidad y lo completo que somos en Cristo Jesús. Esos versículos son el corazón de Colosenses, podríamos decir. Pero antes de continuar,
Inclinemos nuestros rostros y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias, Señor, porque estamos nuevamente reunidos aquí en tu casa de oración. Este lugar, Señor, que ha sido dedicado para honrar, para traerte gloria, para tener honra a tu nombre, Señor. Estamos aquí unidos como un cuerpo, Señor. Queremos que tú seas la cabeza de este cuerpo. Y Espíritu Santo, queremos que tú hables por medio de tu palabra a nuestros corazones y que uses tu palabra, Señor, para transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones, prepara nuestra mente, nuestro corazón, toda preocupación y distracción que pueda existir, Señor, que la podamos disipar, que pueda irse, Señor, y que podamos estar enfocados en tu palabra y en lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a hablar, hermanos, acerca de lo completo y de la identidad nueva que tenemos en Cristo Jesús. Y no quiero tomar mucho tiempo porque no quiero que nos veamos a las 10 de la noche de aquí. Y los hermanos que nos están viendo en Facebook se van a desconectar. Pero, hermanos, el resumen de estos primeros capítulos que Pablo está escribiendo a Colosenses, recuerdan que la iglesia en Colosas estaba siendo atacada y el primer ataque era en cuanto a ¿quién? En cuanto a Jesucristo. De que Jesucristo solamente era un hombre o una persona que había ascendido espiritualmente, pero en sí no era Dios. Solamente era un profeta más y por lo tanto no tenía su muerte y su resurrección, no tenía el poder para salvarnos. En una hormiguita eso es lo que trataban de atacar, ¿verdad? El segundo ataque era de que nosotros, a causa de eso, nuestra salvación y el trabajo de Cristo Jesús en la cruz no estaba completa y por lo tanto nosotros como cristianos nuevos tampoco estábamos completos. A los colosenses se les decía que ellos tampoco estaban completos y por lo tanto tenían que, hablamos la semana pasada, tenían que hacer obras, tenían que caer en un legalismo. Y aquí es donde caen en juego los judaístas de esa temporada, de esa era. Y les decían, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes no pueden comer esto, ustedes tienen que reunirse este específico día, ustedes tienen que seguir estos ciertos feriados judaicos para completar la obra que Cristo, ustedes dicen, hizo en sus vidas. Y Pablo refuta esas dos herejías, vamos a decir. Herejía es una falsa doctrina. Pablo refuta esas dos herejías y dice, no es cierto. Y por eso era que le pedí a un hermano y nuestra hermana Lidia leía los versículos 9 y 10, que en mí, hermanos, yo no soy un erudito de la palabra, pero para mí los versículos 9 y 10 son el corazón de Colosenses. Ese es el corazón de la carta que Pablo escribió. En Cristo Jesús está completamente la deidad. No es el 25% hombre y 75% Dios o 50% hombre y 50%. Cristo Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Es difícil de entender. Bienvenidos al club, hermanos. Cuando estemos en la presencia del Señor, tal vez va a ser una de las preguntas que vamos a poder decir, ¿cómo nos puedes explicar? Pero la cristología, el estudio de Cristo Jesús nos enseña, hermanos, que Cristo Jesús es todo hombre y todo Dios. La plenitud de la deidad está en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro Salvador es un Salvador suficiente. Si no, hubiera sido mejor mandar a un ángel y crucificarlo y que él pagara por nuestros pecados, pero eso no era suficiente. Ahora, hermanos, a causa de eso, Pablo nos dice en el versículo 10, por lo tanto ustedes están ¿qué? Completos en Cristo Jesús, están completos en Él, su salvación está completa y más que eso, hermanos, nuestra identidad en Cristo Jesús es una identidad completa. Y quiero hablar de identidad, hermanos, en esta hora porque quiero que lo apliquemos a nuestra vida. Estamos viendo marchas, estamos viendo protestas. Estamos viendo en Estados Unidos, hermanos, una división no solamente racial, pero una división de creencias y de sentimientos como tal vez nunca habíamos
experimentado, por lo menos yo en el tiempo que vivo en Estados Unidos. Y esto se debe, hermanos, a causa de la falta de identidad. Pero gracias a Dios, hermanos, que en Cristo Jesús, usted y yo tenemos una identidad nueva en Él, y es una identidad completa en Cristo Jesús. ¿Listos, hermanos? Esa solo era la introducción. Ya se subieron al barco. Gracias a Dios. Y ahora sí empezamos, hermanos, en el versículo 20. Y aquí Pablo nos dice la segunda cosa. La primera cosa era la base que ustedes tienen es una base firme, porque Cristo Jesús es, la deidad está plenamente en Él y ustedes están completos en Él. Es la primera verdad. La segunda verdad nos dice de que tenemos una identidad con Cristo, y es una nueva identidad. Y más adelante, hermanos, en el ejemplo vamos a hablar un poquito de deportes para nuestros hermanos que les gusta el deporte, que no se aburren, tienen algo que ver para hacia adelante. Y dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, y ahora Pablo no está regañando, pero está redarguyendo a los hermanos y animándolos. Y les dice en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o en cuanto a las ideas del mundo, podríamos decir. ¿Por qué? Y esta es la pregunta. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este es el segundo punto, hermanos. Después de que Pablo le ha aclarado a la iglesia en Colosos, hermanos, de que Cristo Jesús es un Salvador suficiente y por lo tanto su trabajo y su obra en la cruz es suficiente, porque Él es Dios. Y por lo tanto nosotros estamos completos, no necesitamos nada más. No necesitamos tener el corte de pelo cristiano, ni tenemos que usar la camiseta cristiana con la cruz grandota, ni tenemos que comprar la Biblia más grande, ni tenemos que... ¿Me entienden? Pablo le hace la pregunta nuevamente a los hermanos en Colosas. Parece que la lucha era bastante fuerte. Y les hace la pregunta. Y les dice, si ustedes ya han muerto en Cristo en cuanto a las costumbres o a los rudimentos del mundo, ¿por qué todavía se están comportando y por qué están bajo el yugo de las obras y de los requisitos que no tienen ganancia alguna? ¿Por qué se están dejando llevar? Dice, ¿por qué están ustedes? El versículo 20, no me quiero perder, dice, ¿por qué están ustedes aún bajo los rudimentos del mundo, las costumbres del mundo? ¿Por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos? Preceptos es reglas. Y hermanos, muchas veces en nuestro deseo de agradar a Dios, en nuestro deseo de vivir vidas apartadas y santas delante de Él, podemos caer en el peligro de la religiosidad y del legalismo. Podemos creer que porque hacemos cosas tan sencillas y tan, no tanto sencillas, sino tan acostumbradas, hermanos, tan fáciles que las tenemos, y empezamos a pensar que eso nos hace un poquito más, nos acerca un poquito más, nos hace un poquito más. No estoy hablando de discipulado, hermanos, y de oración y de la lectura de la palabra. Gracias a Dios por eso. Eso es un deber del cristiano. Pero muchas veces, hermanos, caemos en la rutina. Y empieza, hermanos, el enemigo a poner ideas a nuestra mente y a decirnos cosas como,
Y voy a hablar cosas sencillas, hermanos, porque no quiero entrar cosas profundas y luego enredarme todo. Pero, y el diablo nos empieza a decir, qué bonito cantas, tú cantas más que todos y cantas mejor que todos. Y qué Biblia tan grande, y cómo cantas, y cómo oras de bonito, y te has dado cuenta que solo a ti te escogen para orar. Y el diablo empieza, hermanos, a poner ideas a nuestro corazón, ideas a nuestra mente, y debemos de estar listos. Y dice Pablo aquí, si ustedes ya han sido, y recuerdan que en los versículos anteriores hablábamos de, creo que eran como 5 obras que podíamos ver que Cristo había hecho en nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Decía que habíamos muerto como Él en la cruz. El hombre viejo murió. Dice que fuimos circuncidados espiritualmente, o sea, fuimos sellados, todas esas cosas. Recuerdan que habíamos hablado de eso en las semanas pasadas. Cuando habla acerca de que también hemos resucitado en Él y nos ha dado una vida nueva en Él. Y el enemigo viene, hermanos, con estas cosas y dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes? Esto no quiere decir manejar carro, hermanos, no se preocupen. Otras veces dice no toques, ¿verdad? No toques, no gustes o no comas de algún alimento, ni siquiera lo cargues, ¿verdad? Y nos dice que eso es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Son ideas de hombres. Dice, y estas no tienen validez. Esas cosas, dice, todas se destruyen, el versículo 22, con el uso. Y esas cosas a la verdad, y Pablo aquí está hablando, hermanos, en algunos más adelante, está hablando aquí Pablo a veces también, hermanos, específicamente de días de reposo, qué días que podemos ir, qué días que no podemos ir a la iglesia. Comidas que debemos de comer y comidas que no debemos de comer. Y hay legalismos así, hermanos. Nuestros amigos adventistas tienen una variedad de reglamentos, hermanos. Desde el día en que debemos de ir a la iglesia y el día que no debemos de ir a la iglesia, hasta las comidas e incluso hasta la manera en que nos debemos de vestir. Pero dice Pablo, todo eso no significa nada. Y en el versículo 23 dice, esas cosas de verdad o a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo. Y sí, muchas veces son disciplinas, hermanos, que a lo mejor traen una fachada de humildad. E incluso dice, son de duro trato para el cuerpo. Prohíbame a mí la sinanaus, ¿verdad? O prohíbame a mí algo que me gusta y mi esposa me regaña cada vez. Y ayer lo hizo y me regañó. Yo no sé, le digo, pues si me vas a regañar, ¿por qué lo haces? Puré de papa, hermanos. Dice un amigo, decía, nunca he conocido una papa que no me guste. El puré de papa, hermanos, ay, me servía hasta 3 veces y mi esposa me estaba regañando, ¿verdad? Y entonces, hermanos, dice, son cosas, son disciplinas que sí tienen cierta idea de humildad y cierta idea de sacrificio, incluso de sacrificio corporal. Pero a la hora de la hora, espiritualmente no ayudan en nada. Eso es lo que nos dice al final aquí Pablo en el último versículo del capítulo 2. En el culto voluntario tienen un poco de sabiduría, en humildad, incluso en duro trato del cuerpo. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En cuanto a lo espiritual, hermanos, no tienen ningún valor. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Y ahora sí, hermanos, denle la vuelta a la página. No sé si su Biblia tiene que darle vuelta a la página. Entremos al capítulo 3. Son 2 cosas que nos dice Pablo. En Cristo ustedes son completos y tienen una nueva identidad, porque Él es suficiente. Por lo tanto, ustedes ya no necesitan seguir viviendo con el yugo de las costumbres del mundo, porque hemos sido puestos en libertad, tenemos una nueva identidad en Cristo. Y casi se me pasaba, hermanos, para los hermanos deportistas.
Cuando su equipo gana, hermanos. ¿Se han dado cuenta? Yo sinceramente no sigo a ningún equipo, hermano. Me gusta el fútbol, me gusta el básquetbol, pero no sigo a ningún equipo. Pero yo me doy cuenta, y espero que usted también se haga cuenta, hermanos, que cuando su equipo favorito, hermanas, cuando el equipo favorito de su esposo gana, ¿qué es lo que dice su esposo? Ganamos, mi amor. Así le dice, ¿verdad? Y yo creo que usted debe decirle, ganaron ellos, tú no, tú estabas aquí sentado en el sofá. Ellos ganaron. Su esposo se identifica con ese equipo y toma la identidad de ese equipo, ¿verdad, hermanos? Y cuando el equipo pierde también está triste y no quiere comer el hermano porque perdió su equipo. Se pone a dieta de lo enojado. Eso es identificarse con el equipo. Entonces nosotros nos identificamos en Cristo Jesús porque Él nos trae salvación. Entonces, así como Él murió, nuestro viejo hombre murió. Así como Él resucitó, resucitamos nosotros a nueva vida. Usted tiene una nueva vida y tiene una nueva identidad. Todos conocemos este versículo, hermanos, de 2 Corintios. El que está en Cristo, ¿qué? Es nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y no sabemos de memoria, hermanos, pero a veces no entendemos de que ¿qué? Pablo está hablando de identidad ahí, de que todo lo que éramos antes se acabó. Y en Cristo Jesús somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad y somos completos en Él. Ese es el segundo punto que Pablo habla en estos versículos. Y el tercero, hermanos, a causa de, me voy a parar un ratito porque ya me emocioné, no es porque ya me emocioné, pero es que, hermanos, versículo 1 al 3 del capítulo 3, hermanos. Me encanta el versículo y creo que es un versículo que debemos de memorizar. A causa de esto, hermanos, a causa de me ando perdiendo aquí, a causa de que en Cristo Jesús somos completos, porque su sacrificio es completo y porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. A causa de eso, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículos 1 en adelante, Pablo nos dice, sí pues, en otras versiones dice, entonces, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es el resultado, hermanos. El resultado de saber que tenemos un Salvador vivo, un Salvador en el cual mora toda la deidad, en el cual tenemos una identidad nueva y somos completos en Él. A causa de eso, hermanos, a causa de eso, si pues habéis resucitado con Cristo. Recuerden cómo dijimos que nos identificábamos con Él y nuestro viejo hombre muere con Él. Cuando venimos al Señor dice, a causa de eso, entonces, si ustedes ya resucitaron con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba. Pongan los ojos en las cosas eternas, dice otra versión. No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí podemos platicar otras 2 horas y media, hermanos. Solo con estos 2 versículos, pero no vamos a hacerlo así. Quiero regresar al versículo 1. Entonces, si resucitamos con Cristo y tenemos una vida nueva y somos completos en Él y tenemos una nueva identidad en Cristo, nosotros ahora debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando dicen las cosas de arriba, hermano, está hablando de las cosas eternas, las cosas espirituales. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Tenía un maestro que decía, cuando nos daba una afirmación así, nos decía, déjenme decirles qué no está diciendo Pablo aquí. Cuando decía, ¿qué significa? Déjenme decirles qué no significa. ¿Saben qué no está diciendo Pablo aquí, hermanos? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces escuchamos. A mí nunca me ha pasado, hermano, pero sí lo he escuchado. Hermano, ore por mi carro, porque ha de tener un espíritu
y no quiere arrancar. Hermano, ore por mi esposo, por mi esposa, porque tiene el espíritu del cigarro y no puede dejar de fumar. Lo que Pablo está diciendo, no está diciendo aquí, hermanos, es que espiritualicemos desenfrenadamente todas las cosas. A veces como cristianos, usted va a conocer cristianos, hermanos, que tienen la vista puesta en las cosas espirituales, pero de una manera extrema, hermanos. Y no podemos espiritualizar todo. Padre, si es tu voluntad que vayamos a Las Vegas, que el carro arranque. Y ¡bum! Y arrancó, hermanos. Gracias, Señor, porque nos muestras tu voluntad en todo. ¿Sí me entienden, hermanos? Tenemos que ser prácticos, cristianos prácticos, y a veces no somos cristianos prácticos. Eso es lo que Pablo no está enseñando en esta parte, hermanos. En esta parte Pablo nos está diciendo que a causa de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, nuestra perspectiva nuestra perspectiva del mundo debe ser una perspectiva bíblica. Cuando vemos división en nuestro país, cuando vemos violencia, cuando vemos las cosas al revés, nuestra perspectiva, nuestros ojos deben estar puestos en lo eterno, en las cosas de arriba. Sabiendo, hermanos, que Dios tiene control de todas las cosas, sabiendo que sobre todo el caos que podemos ver a nuestro alrededor, y vean si no hemos aprendido. Una hermana me decía esta tarde, nos ha cambiado tanto este asunto del COVID-19, ha cambiado la manera en que nos movemos. Hermanos, si usted viene yo creo que todos aquí venimos de un país latinoamericano, usted está acostumbrado a las colas. Usted está acostumbrado a levantarse temprano para agarrar número, porque si no, no lo atienden. ¿Pasa lo mismo en México? No pasa lo mismo. En Guatemala pasa lo mismo, hermanos. Si tengo que ir a pagar cierto boleto o cierta multa o cierta impuesto del gobierno, tengo que, aunque la oficina la abran a las 8 de la mañana, hermano, yo tengo que estar a las 5 de la mañana haciendo cola, porque si no ya no me atienden. Y la razón por la que hablo de eso, hermanos, es porque en nuestra sociedad aquí, con nuestra sociedad americana, hermanos, como decimos comúnmente aquí con los gringos, hermanos, no estamos acostumbrados a hacer cola y no estamos cuando ya hay 2 personas para pagar en Stereo Brothers o en Food for Less, hermanos, ya estamos, yo ya estoy así viendo y me dan ganas de hacerle así a la muchacha para que diga customer service, y que llame a otra persona a la caja, ¿verdad? Porque ya somos 3. Y ya es mucho, hermano, ya 3 ya. El caos, hermanos, que todo ha ido cambiando, y todo esto ha ido cambiando nuestra forma de vivir, hermanos. No me quiero enredar en las historias, pero Pablo nos anima y nos instruye a que nuestra perspectiva del mundo sea una perspectiva con un lente cristiano, con un lente de la palabra de Dios. Y eso nos va a ayudar, hermanos, para que no venga el desánimo, para que no venga el pánico, para que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, no nos abandone. Escuchaba una noticia hace un par de días, hermanos, creo que fue allá del otro lado del país, creo que fue, no sé si fue en Dallas o algo así. Una familia, hermanos, de 3 niños, la señora y el señor. En el garage encendieron el carro, cerraron las puertas. El jefe del señor llamó a la policía como a los 2 días, porque ya tenía 2 días de no ir a trabajar. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay una perspectiva espiritual en cuanto a las cosas que están sucediendo. Porque no estamos seguros de nuestra identidad en Cristo y sabemos y no estamos seguros de que en Cristo Jesús estamos completos. Y la palabra completos que usa Pablo aquí, hermanos, dice que es un término náutico. Y no crean que estoy hablando palabras así muy exageradas. Es un término de barcos, hermanos. Y dice que la palabra completo es cuando un barco está completo, que está listo para salir al mar. Yo no soy marinero, pero dice que tienen cierto protocolo y hay una, como dicen, una checklist, ¿verdad? Que tienen que asegurarse de que todo está listo, entonces ya está listo
el barco para ir al mar. Y esa es la misma, era la raíz de la palabra completo que usa Pablo aquí. Estamos completos en Cristo Jesús, hermanos. Estamos listos para la batalla. Él nos ha equipado con su Espíritu Santo y con su palabra. A causa de que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, Pablo nos anima, y más que animarnos, le ordena a la iglesia, les pregunta y les dice: entonces, si ustedes han resucitado con Cristo, ahora busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando vienen los problemas, hermanos, cuando vienen las pruebas, busquemos y tengamos la vista puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús. Busquemos sus promesas, busquemos de su palabra, para encontrar consuelo en nuestras vidas, para encontrar, decía mi papá, un norte, para poder guiarnos. Y segundo, dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Creo que era Corrie ten Boom, una hermosa hermana que predicaba por muchos lugares y que había sobrevivido al holocausto, pero ella tenía un dicho que decía: si miras alrededor, te vas a deprimir. Si miras a tu interior, te vas a desmayar. Pero si miras hacia arriba, te vas a animar. Ahí medio la traduje al español, pero esa es la idea. Si miramos a nuestro alrededor, hermanos, la escena, el escenario es deprimente y es triste. Y no hay una resolución y no podemos decir: es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y hay que hacer tantas cosas, hermanos. Y si miramos a nuestro interior, nos vamos a deprimir, nos vamos a poner tristes, ¿verdad? Porque en nuestro interior no vamos a encontrar lo que Cristo tiene. Pero si miramos a Cristo, si miramos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. No importa las circunstancias alrededor de nosotros, hermanos, la división que haya, los problemas que hayan, económicamente, tal vez de salud, tal vez este cuerpo que no se está poniendo más joven, sino al contrario, se está poniendo más viejito todos los días. Pero dice que ustedes han muerto y su vida, ¿dónde está? En el mejor lugar. Está escondida con Cristo en Dios. Gracias a Dios por eso, hermanos. En eso encontramos consuelo, y no solo consuelo, encontramos inspiración para seguir adelante. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice el versículo 4, vean esta, si no promesa, esta afirmación que Pablo hace. Y dice: cuando Cristo, que es nuestra vida, o sea vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esa es la promesa que tenemos, y esa es la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra permanece, sus promesas permanecen para siempre. Y aunque nos decaemos poquito a poco, hermanos, y el futuro se mira incierto, y el caos a nuestro alrededor es profundo, recordemos esta instrucción de Pablo a los colosenses: mantengan su mirada en las cosas de arriba. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque nosotros ya hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando el enemigo venga, hermanos, cuando el enemigo venga y ponga duda en nuestro corazón, cuando el enemigo venga, y es muy bueno, hermanos, el enemigo para acusarnos. Él es el engañador y el acusador. Cuando venga a engañarnos y acusarnos, recordemos estos 3 puntos. En Cristo Jesús descansa está plenamente la deidad, y por lo tanto en Él estamos completos, no necesitamos nada más. Su sacrificio es suficiente y no somos medio salvos,
Somos salvos enteramente. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y por lo tanto, mantengamos nuestra mirada, mantengamos nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Porque cuando Él sea revelado, dice, ustedes también van a ser revelados en gloria. A eso esperamos, hermanos, a una vida eterna con Cristo Jesús. Cosas que oído nunca oyó y ojo nunca vio, dice que son las que están apartadas para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para terminar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Cristo, tu sacrificio completo para nuestra salvación. Nos redimiste, nos salvaste, nos perdonaste, Señor. Y tu palabra dice que el acta de acusación que estaba en contra de nosotros, tú la clavaste en la cruz. Y nos diste vida nueva. Nos has dado una vida nueva y abundante, Señor, en Cristo Jesús. Y en ti somos completos y tenemos una nueva identidad. Gracias, Padre Celestial, porque podemos descansar en tu promesa. Y cuando tú seas revelado, Señor, cuando tu gloria sea revelada, nosotros seremos revelados también con un cuerpo nuevo y una mente renovada, gracias a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la identidad que tenemos en ti, porque podemos llamarte nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, porque tú la usas para enseñarnos, para instruirnos, y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella y no solamente oidores. En Cristo Jesús te damos gracias y encomendamos el resto de esta semana en tus manos. Amén. Y antes de despedirnos, hermanos, nos despedimos con nuestro versículo clásico. ¿Cómo dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y fue un gusto estar con ustedes esta noche.